Buenos días, queridos hermanos. Es grato poder reunirnos nuevamente en el día del Señor para compartir la palabra de Dios, la siempre pertinente, oportuna palabra del Señor. Estamos agradecidos de volver otra vez, retomar esta serie de exposiciones del libro de Job. Ya vamos en el capítulo 17, que constituye la segunda respuesta de Job a su primer amigo que intervino ahí en el capítulo 4 anteriormente, que es Elifaz. Y Job responde en los capítulos 16 y 17 a este amigo cuyas acusaciones ya son mucho más evidentes, más directas. El debate va entrando en un tono bastante álgido y en ese contexto también la angustia de Job se aumenta mucho, mucho más considerablemente y eso implica entonces que él igualmente busca afanosamente una una respuesta a su condición, a su situación precaria en la que se encontraba. Este libro, como hemos dicho anteriormente, tiene la cualidad de poder mostrar un drama humano extraordinario que al mismo tiempo tiene implicancias y aplicaciones para nosotros en el día de hoy porque nos enseña esencialmente cómo sufre un hombre justo. No explica en absoluto la razón del sufrimiento, pero sí explica de alguna manera cómo enfrentar el sufrimiento. Y ahí una de las cosas que nosotros entendemos por lo que hemos ya visto del libro hasta el capítulo 16 es que el conocimiento de Dios, el conocimiento del carácter de Dios y el conocimiento adecuado también del mismo corazón del ser humano, es decir, de su propia antropología, lo lleva entonces a entender algunas cosas más profundas y quizás en una especie de profecía ya preanuncia lo que posteriormente iba a ser una realidad en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos descubierto a través de la defensa de Job, principalmente en cada una de sus intervenciones hasta esta parte. El capítulo 17 va a continuar con la defensa que hizo en el capítulo 16, primero frente a sus amigos, la segunda parte otra vez vuelve su mirada y su corazón a Dios para buscar una explicación a su situación y el capítulo 17 extiende esa búsqueda, esa explicación delante de Dios y termina con, con unas palabras terribles respecto a su condición, como diciendo ya solamente me espera la muerte. Dice, mi aliento se agota, se acortaron mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza, quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. La pregunta clave aquí que nos podemos hacer no es principalmente tratar de descubrir cuál es la razón de por qué sufre un hombre justo, porque obviamente, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, no hay una explicación. Dios no le da ninguna explicación a Job. Ni siquiera al final del libro existe una explicación. Pero sí podemos ir descubriendo ciertos propósitos en la medida en que el drama se agudiza, se hace más grande, en que llega al clímax de su sufrimiento. Job visualiza algunas cosas
que para nosotros podemos entenderla como propósitos que tiene el sufrimiento. Si hacemos esta pregunta en el día de hoy entre los creyentes y preguntamos, ¿tiene propósito el sufrimiento? Todos respondemos afirmativamente a esta pregunta. Sí, tiene propósito. La razón de la respuesta es la soberanía de Dios. Todos aceptamos la soberanía de Dios como un hecho, pero no cabe duda que cuando las cosas vienen bien, aceptamos de mayor grado de mejor forma, digamos, y más contentos el hecho de la soberanía de Dios. Dios es soberano y por eso aconteció esto que de alguna manera me beneficia, es la bendición de Dios sobre mi vida. Dios intervino para poder sanarme de alguna enfermedad. Dios intervino para restituirme mi trabajo, Dios intervino para esto y esto otro, y decimos Dios es soberano. Pero cuando las cosas vienen mal, aún teniendo el concepto de la soberanía de Dios y de la realidad de la intervención de Dios en nuestra vida, y sabiendo que esas aflicciones también proceden de la mano de Dios, lo más probable es que nos cueste más asimilar y aceptar esta realidad. Decimos, nada escapa a su control. Y es verdad, la Biblia así lo determina. Es más, cada cosa que pasa en su universo tiene la firma del Creador. Eso es un hecho. No solo conoce las cosas de antemano, sino determina el curso de los acontecimientos con la finalidad de cumplir sus decretos eternos. Eso lo tenemos doctrinalmente claro. Es una verdad irrefutable. Esto significa que cada cosa que ocurre tiene propósito en la vida de sus criaturas y particularmente en la vida de los suyos, de quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo y por los cuales Cristo vino a morir. Hay propósitos siempre, en todas las cosas, en todas las circunstancias que enfrentamos y aún en el sufrimiento más terrible, hay propósito sublime de parte de Dios en nuestra vida. Eso lo asumimos como una realidad. Sin embargo, esa es la doctrina a la cual todo creyente genuino adhiere, sin lugar a duda. Pero, ¿podemos descubrir en medio del sufrimiento aquellos propósitos? ¿Es posible encontrar un propósito claro y específico en una situación puntual de aflicción por la cual estamos pasando? Para Job su sufrimiento no tenía sentido, no tenía razón de ser, no encontraba una explicación para ello. Buscaba en sus continuas diatribas una explicación al mismo y no la encontraba. De hecho, podemos afirmar que no la encontró, al menos en lo que conocemos del libro que lleva su nombre. Revisamos parte por parte el libro y no encontramos una explicación. La única explicación que nosotros conocemos por tener el cuadro completo es que el Señor estableció y permitió y dio autorización, como bien sabemos, a Satanás para que afligiera a Job. Pero no encontramos una explicación al respecto. Pero en el transcurso del drama de Job, vamos descubriendo ciertos propósitos que son muy interesantes y que son aplicables para nosotros y nos ayudan a poder sufrir con esperanza. Y eso es el énfasis de esta exposición esta mañana. Nos enseña a sufrir con esperanza, porque todos vamos a sufrir, sí o sí, creyentes, incrédulos, justos e injustos, impíos y santos, todos vamos a sufrir sí o sí. El punto es cómo vamos a sufrir o cómo podemos sufrir con esperanza. Ahora, en este desarrollo del drama, ni siquiera Job probablemente fue consciente de que iba paso a paso descubriendo algunos propósitos. Sin embargo, nosotros podemos descubrir esos propósitos en sus intervenciones frente a sus consoladores molestos, como él le llamó a sus amigos. Estos propósitos se desprenden de sus expectativas y continuas alusiones a Dios. Una de las primeras cosas que llama la atención hasta aquí es que siempre Job termina su defensa recurriendo a Dios. Desde que comenzó a responder a sus amigos, desde el capítulo 6 en adelante, en la segunda parte de su defensa, capítulo 7 en este caso, Job levanta su mirada a Dios y trata de encontrar una explicación en Dios. Él entiende que la solución no está aquí en la tierra. La solución no viene de sus amigos, ni de la sabiduría supuesta de sus amigos, tampoco de su propio corazón, sino que la explicación tiene que estar en Dios. Luego, el capítulo 10, otra vez, Job termina siempre llevando su mirada a Dios
En el capítulo 12, cuando responde a Sofar, una vez más, tenemos la misma característica y Job termina buscando la presencia de Dios, tratando de encontrar una explicación y al mismo tiempo a través de ello descubriendo ciertos propósitos. Y esto es lo mismo que aparece aquí en el capítulo 17 que nosotros vamos a entrar a estudiar en el día de hoy. Estos propósitos se desprenden de esas expectativas que tenía él, siempre buscando una explicación y vislumbrando su mayor necesidad en medio del dolor. En su segunda defensa frente a Elifaz reconoce la urgente necesidad de alguien que lo defienda y su apreciación de eso es lo que le lleva a recurrir a Dios buscando su vindicación. Él revisaba su corazón frente a las continuas acusaciones de sus amigos respecto a que él era un pecador y por esa razón le había venido lo que le había venido, es decir, su sufrimiento y aflicción. Y no encontraba una razón específica, no encontraba un pecado particular que él hubiese escondido delante de Dios y por eso defiende su integridad una y otra vez. Pero entonces él recurre a Dios para que Dios lo reivindique, para que Dios de alguna manera pueda sacar a la luz la verdad y mostrar a sus amigos que él no era lo que ellos decían. Y lo hace cada vez en tiempos más angustiosos para él. Las palabras que usa dan cuenta de un hombre cuyo sufrimiento va en aumento y el vigor ya va desapareciendo. Notemos lo que dice en los primeros versículos del capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Aquí hay tres expresiones que muestran la condición emocional, podríamos decir, psicológica y espiritual de Job. Y hay un desgaste evidente a estas alturas del debate que él no esconde. Las palabras que usa dan cuenta de un hombre cuyo sufrimiento va en aumento. El discurso de Job aquí se interrumpe y de repente pasa de una cosa a otra como es habitual con los hombres en el clímax del sufrimiento y la angustia. Se imagina a sí mismo como un hombre despreciado, un hombre de dolores, lleno de miseria, abandonado por sus amigos y clamando a Dios por misericordia. Las tres frases del versículo 1 del capítulo 17 dan cuenta del estado real de su corazón. Estas frases muestran a un hombre que hablaba con gran tensión emocional, estando en el límite de su dolor, y habla como quien está a punto de dejar esta vida, como un moribundo en sus últimos momentos. Revisemos un poco algunas de las palabras que utiliza allí, pero nos vamos a centrar esencialmente en dos versículos, sin embargo necesitamos tener todo el contexto, porque la situación emocional que manifiesta a través de esto dan cuenta de una persona que ya está llegando al límite absoluto de su sufrimiento. Dice en el versículo 1, mi aliento se agota. Literalmente, mi aliento es corrupto. Eso es la palabra hebrea que se utiliza allí. Mi aliento es corrupto. Es ofensivo para los que me rodean a través de mi enfermedad. La palabra que aquí se traduce agota puede significar atada, angustiada por el dolor, como una mujer en dolores de parto. Se usaba también para describir a una mujer en medio de los dolores de parto, para poder expresar la angustia en la cual él se encontraba. Es como si dijera, tengo tal opresión que casi no puedo respirar. Porque también se usaba para describir a una persona que estaba con una dificultad respiratoria aguda, extrema. Mi espíritu está gastado o perdido, es decir, mis espíritus vitales ya perdieron su vigor. Mi alma está lista para dejar el cuerpo. Soy un hombre que ya me estoy yendo. Mis días están extintos. La lámpara de mi vida está muy gastada y a punto de apagarse. Esta es otra de las implicaciones de la palabra, como una lámpara que ya está dando su último resplandor y está el pábilo a punto de apagarse. Y entonces se expresa, las tumbas están listas para mí. Es decir, esta tumba, ¿ciertos? Que están cavadas ya en la roca y que están a punto de ser ocupadas. Yo estoy a punto de ir a la tumba.
La tumba para mí está lista. Como si Job hubiera dicho, se me acaba el aliento, mis días extinguidos están, donde quiera que vayamos hay un paso entre nosotros y la tumba. Obviamente sabemos eso. La muerte está a la vuelta de la esquina, cuando menos lo esperamos. De hecho, esta pandemia, ¿cierto?, con este virus extremadamente contagioso, está produciendo muerte en muchas personas que probablemente nunca pensaron en que iban a morir. Y por cualquier razón y por cualquier tipo de enfermedad o cualquier situación, la muerte está golpeando nuestras puertas muy de cerca. Ahora, la pregunta que hemos de hacernos es, ¿estamos listos para ese momento? Si la tumba está preparada para nosotros, debemos estar preparados nosotros para la tumba. Job ve muy de cerca la muerte y así se expresa. No cabe duda que son momentos de extrema tensión. Sus sufrimientos ya controlan sus pensamientos. La angustia es una realidad inevitable para él. Más aún, si sus propios amigos son definidos por el sufriente como consoladores molestos y escarnecedores amargos, dice allí en el versículo 2. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Las personas que supuestamente venían a consolarme, a alentarme en medio de mi aflicción, hicieron todo lo contrario y parecen espinas en mis costados más que ungüentos para mis heridas. Pero, y esto es lo extraordinario y lo que yo quisiera enfatizar esta mañana, porque en medio de todo eso, en medio de que sus ojos están nublados por el llanto, por el dolor, por la aflicción, en el clima de su sufrimiento, parece brotar de él una última esperanza. Y allí donde enfatizamos otra vez lo que acabamos de decir al principio, sufriendo con esperanza. Aquí vemos a un hombre que sufre con esperanza. A veces parece que se acabaron todas sus esperanzas, sin embargo, de alguna manera Dios lo sostuvo, revelándole a su corazón ciertas cosas que son trascendentes y que tienen que ver con verdades absolutas, irrefutables, con verdades que lo sostuvieron en medio de ese dolor terrible. Él levanta sus ojos al cielo y eleva su mirada al Altísimo buscando desesperadamente a un aval, un defensor que se presente ante Dios y vindique su causa. Y es aquí donde podemos entender uno de los propósitos del sufrimiento de los justos. Y esto es lo primero que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. El sufrimiento nos hace conscientes de la necesidad de un mediador. El sufrimiento nos hace conscientes de la necesidad de un mediador, de alguien que se presente en nuestro lugar y en nuestro nombre y sea nuestro aval en los cielos delante del trono de Dios. Sus amigos habían fracasado miserablemente en dar consuelo y apoyo en medio de su sufrimiento. Nada ni nadie en la tierra podía vindicar su causa por ser su aval o ser su aval para contender con Dios en un juicio. Sin embargo, en el versículo 3, Job expresa precisamente ese deseo, ese anhelo profundo de su corazón en medio del sufrimiento. Él dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? La última pregunta retórica es, nadie podría responder por mí. No encuentro aquí en la tierra a alguien que me avale, a alguien que sea mi abogado, a alguien que sea mi defensor. Y entonces, ¿a dónde acudo? Y aquí está lo extraordinario, acude a Dios. Y dice, tú eres el único que puede ser mi aval en los cielos. Él sabía que en su propio corazón no estaban las respuestas ni estaba la capacidad de poder defenderse delante de Dios. Él había expresado anteriormente el deseo de poder presentar su causa delante de Dios en forma directa, pero él sabía que era imposible. Él no tenía las cualidades necesarias para poder contender con Dios. Y entonces necesitaba a Dios para que pudiese contender con Dios. Un poco extraño esto, ¿cierto? Sin embargo, ese es el reconocimiento en sus palabras. Sé tú mi fiador para contigo. Así se puede traducir también el texto. Sé tú mi fiador para contigo. Miren, sé tú, Señor, mi fiador para contigo mismo. ¿Entienden? La palabra fianza significa dar o servir de garantía.
En Génesis 43:9 se traduce, yo te respondo por él. Yo te respondo por él. Uno de sus hermanos, de los hermanos de José, diciéndole a su padre Jacob, yo te respondo por él. Yo soy la fianza de él. Yo soy la certeza de que él volverá a ti. Mi vida responde por la de él. En 44:32, en mismo Génesis, en el mismo contexto, dice, como tu siervo salió por fiador por él. Allí otra vez la misma palabra. Salió por fiador por él. En Proverbios 6:1 es donde mejor se entiende el sentido de la palabra. Salomón le dice a su hijo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Fiador, otra vez el mismo concepto. Y en Proverbios 20:16 finalmente dice, quítale su ropa al que salió fiador del extraño. Es decir, este puso sus bienes en fianza por el otro, en lugar de. Y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Entonces el sentido de la frase, porque son 3 frases allí, pero tienen el mismo sentido, es, Señor, dame una fianza, dame una anticipación, dame una prenda para saber, para poder presentarme delante de ti, que tú no me vas a destruir, que alguien interceda por mí, que alguien sea mi mediador delante de ti. Pero obviamente si alguien no puede ser un hombre, porque ningún hombre puede ser una fianza delante de ti. Tampoco puede ser un ángel, sino que tiene que ser Dios mismo. Y eso es lo extraordinario del texto. Esto es maravilloso, hermanos, porque Job, en medio de su angustia, puede ver entre sus lágrimas la necesidad de que Dios mismo sea quien medie entre Dios y él. Porque no existe esperanza alguna fuera de aquello. Si Dios no es mi fiador, mi aval, mi defensor, no tengo ninguna esperanza. Eso es lo que él está diciendo. Anteriormente había dicho que necesitaba un árbitro, alguien que pusiera su mano sobre Dios y sobre él para que mediara entre ellos dos, ¿recuerdan? Y este es el mismo sentido aquí. Necesito que tú mismo seas mi defensor delante de ti, en mi lugar. Esta verdad cuyo cumplimiento pleno lo encontramos en el Nuevo Testamento, bien sabemos, es vista por Job como una necesidad absoluta mucho antes que viniera el gran mediador entre Dios y los hombres. La percepción espiritual que este hombre de Dios tenía está más allá de lo que podemos nosotros entender, porque la revelación en el tiempo de Job era limitada, sabemos, la revelación es progresiva, y en ese tiempo todavía no había ni siquiera escritura. De tal manera que la comprensión de esta verdad doctrinal tan profunda, de esta verdad teológica tan profunda, solo puede haberlo recibido Job de alguna manera a través del sufrimiento, por medio del sufrimiento, Dios despertó su percepción espiritual. Los amigos de Job, que normalmente deberían ser quienes lo defendieran, ¿cierto?, no están dispuestos a hacerlo. Entonces Job ora para que Dios mismo sea su fiador en el día del juicio. Aquí nuevamente tenemos ese magnífico acto de fe que visualizó a Dios mismo como garantía de Job contra Dios mismo en el juicio. Yo quiero volver a repetir esta frase porque parece contradictoria. ¿Puede Dios mismo ser fiador delante de sí mismo en lugar de otro? ¿Puede Dios mismo ser la garantía de que Job va a presentarse delante de Dios y va a tener un defensor en el juicio? ¿Quién puede defender a un hombre delante de Dios? Esta es una maravillosa premonición, una anticipación, una inspiración, una revelación de que Dios, el Hijo, es fiador de sus santos contra el juicio de Dios el Padre. Esa es la verdad doctrinal más profunda. Y en momentos de angustia no hay nada más extraordinario que las verdades eternas que han sido dadas en su palabra.
No hay nada más extraordinario que visualizar que Dios el Hijo es nuestro fiador, es nuestra garantía de que saldremos incólume en el juicio delante de Dios, que saldremos, será vindicada nuestra causa delante de Dios. Noten cómo aquí se implica entonces también otra verdad muy importante que tiene que ver con la Trinidad, que en Dios hay más de una persona, que Dios existe en tres personas. ¿Por qué? Porque cómo Dios podía ser el defensor delante de Dios de un hombre, en este caso Job. Un teólogo dice, esta fue la oración de Job para que Dios estableciera la integridad de él en el juicio. El propósito de Job era que alguien pudiese reivindicar su causa delante de Dios, pero nadie más podía hacerlo sino solamente Dios. Nadie más estaba cualificado para eso, nadie más estaba en su misma naturaleza esencial cualificado para ser, en lugar de Job, su defensor. Job 17:3 es claramente la apelación de Job a Dios, su juez, para que sea también Dios su testigo o abogado. Es decir, Job estaba viendo a Dios como su juez, pero lo estaba viendo al mismo tiempo como su abogado. Y eso no es otra cosa que el concepto de mediación que nosotros tenemos en la persona del Señor Jesucristo y que hasta hoy Él está delante del Padre presentándose como su abogado. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y esto cuándo se dio? Para nosotros en términos de tiempo y espacio se dio en un momento determinado en la historia, como bien sabemos, pero para Dios no, porque fue establecido antes de la fundación del mundo. Y es maravilloso entender esto. Job no sabía por qué estaba sufriendo, no encontraba explicación a su aflicción, estaba en el momento quizás más terrible de su angustia por el dolor que significaba su condición en la que se encontraba. Sin embargo, Dios le dio una percepción espiritual, sensibilizó su percepción espiritual para entender que necesitaba que Dios mismo fuera su defensor en los cielos. Job estaba apuntando al cielo y buscando su vindicación. Estaba diciendo en otras palabras, nómbrame. Dame y deposita una fianza contigo, una certeza de que mi juicio será justo. Y deja que tú mismo, Señor, seas el que, por medio de su obra, de tu obra y oficio, pueda defenderme delante de ti. Y obviamente sabemos que esa persona es el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la designación de Dios Padre para ser el mediador entre Dios y los hombres, y quien él mismo se comprometió voluntariamente y acordóse en la garantía del mejor testamento, tal como dice el autor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho, miren la palabra, fiador de un mejor pacto. El sentido de la palabra es la misma que en Job. Obviamente en el Antiguo Testamento es en hebreo, en el Nuevo Testamento es en griego, pero el sentido es el mismo. Miren lo que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador de un mejor pacto. Él se comprometió voluntariamente antes que el mundo fuese. Él se comprometió con su Padre, Él se dio la mano con su Padre. Establecieron un acuerdo y ese acuerdo es, yo seré el mediador de los hombres. Yo seré el que defienda la causa de los hombres delante de ti. Yo seré el intercesor de los hombres. Yo seré, por medio de mi obra y sacrificio, la garantía de ese mejor pacto, de ese mejor testamento. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso que nosotros ahora podemos decir, pero bueno, eso lo sabemos por el resto de las escrituras, sí, pero Job no tenía las escrituras. Y por eso estoy hablando de una situación
que va más allá del alcance de nuestra comprensión en estos momentos, como Dios quiso, de alguna manera revelar a Job esta verdad. Esta obra y oficio la realiza sin duda Cristo. Fue una garantía para su pueblo desde la eternidad. Se acercó a Dios el Padre a causa de los hombres y estrechó la mano con su Padre. E hizo un pacto y estuvo de acuerdo con él acerca de la salvación de su pueblo. Y estuvo de acuerdo con él en la manera de hacerlo, porque el Padre planificó ese plan antes de la fundación del mundo y el Hijo dijo, yo estoy de acuerdo en ser el mediador. Yo seré la certeza de que estos hombres serán defendidos delante de ti. Pondré mi vida en lugar de la de ellos para ser el mediador entre ti, Padre, y los hombres. Dio su palabra, su vínculo, a su Padre por ellos que les salvaría. Y en ese compromiso de garantía de Cristo, todos los santos del Antiguo Testamento fueron perdonados, justificados y glorificados. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Siempre está la pregunta, se salvaron por colocar su fe en aquel que iba a venir. Y aquel que iba a venir era obviamente el Señor Jesucristo. Y aquel que iba a ser el aval de que serían representados delante del juicio de Dios era el Señor Jesucristo. Y por eso fueron perdonados, justificados y glorificados. Prometió el Señor y se comprometió a pagar todas sus deudas, satisfacer todos sus pecados, los pecados de los hombres por los cuales Él venía a morir. Prometió traerles una justicia eterna y llevarlos a todos al cielo y prometió darles felicidad eterna, para lo cual se puso en su lugar y dio su vida en rescate por ellos. Nadie tenía la capacidad de ser fiador del hombre delante de Dios. Nadie tenía la capacidad. Miren cómo el Evangelio se revela de una manera gloriosa aquí. Cómo podemos ver la anticipación que Dios hace a través de Job, de estas percepciones espirituales que él tiene en medio de su angustia y dolor, que el Evangelio era imprescindible. Nadie podía ser un fiador del hombre delante de Dios. Tenía que ser Dios mismo. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, da la mano al hombre también y asume su naturaleza, se convierte en su fiador. La oración de Job se volvió maravillosamente profética y se cumplió perfectamente en la persona del Hijo de Dios. Dame fianza, oh Dios, seas mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Nadie puede responder por los hombres delante de Dios, nadie sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y tomó nuestra humanidad para ser nuestro mediador perfecto. Hermanos, ¿puedes ver la profundidad del sentimiento de Job? ¿Cómo esto da esperanza? Más adelante va a decir en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Otra vez es una expresión de la revelación de Dios en lo que él está diciendo. Ni siquiera probablemente él era consciente de lo que eso implicaba en términos específicos, como va a decir Pedro posteriormente, que los profetas que profetizaron de esta gracia ni siquiera sabían de quién específicamente estaban hablando. Sin embargo, sabían que necesitaban desesperadamente un mediador. Ahora, ¿qué trajo esta convicción al corazón de Job? ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué fue el precedente que lo llevó a tener esta percepción? Obviamente sabemos que la intervención de la gracia de Dios, pero ¿cómo lo hizo? ¿A través de qué? Y fue a través del sufrimiento. Fue a través del sufrimiento. Porque fue en su agonía que Dios le permitió ver mucho más allá de lo que el hombre puede apreciar naturalmente. Y aquí tenemos otra vez los propósitos de la aflicción. ¿Por qué Dios me llevó a esta situación que nunca quisiera haber vivido? Eso seguramente estaba en la mente y el corazón de Job. ¿Cuál es la razón, la explicación que yo tengo por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo? Y aquí nosotros encontramos una razón principal, porque a través del sufrimiento Dios nos lleva
a tener una percepción espiritual mucho más sensible de las cosas esenciales. Aquí hay una revelación sobrenatural por medio de la angustia. Sobre esta base podemos razonar de la siguiente manera. Si fue la aflicción la que llevó a Job a entender que necesitaba un fiador, si todo su sufrimiento emocional, psicológico, espiritual, le llevó a concluir que requería desesperadamente de que Dios mismo fuese su aval en los cielos, entonces el sufrimiento tiene un propósito sublime. ¿Estamos captando la idea? Entonces fue bueno haber pasado por esa aflicción. Y de hecho, hermanos, no solo para Job, sino también para nosotros podemos ver ahora que gracias a que el Señor dejó este drama humano en la Biblia, a un hombre que sufre desesperadamente y no ve ninguna esperanza en su situación, sin embargo, Dios a través de él nos da esperanza a nosotros también. Y esa esperanza está arraigada en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. El sufrimiento conduce a un camino mejor para los que aman a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿recuerdan? Nos hace sensibles espiritualmente y nos lleva a ver lo que de otra manera no podríamos apreciar. Allí está la razón y el propósito, la finalidad del sufrimiento. Nos lleva a ver lo que de otra manera no podríamos apreciar. Nos enseña de cuánto valor es el ministerio mediador del Señor Jesucristo. Ahora, no en la teoría, no en la cátedra solamente, no en el estudio profundo de la teología, sino en la práctica, en la vivencia, en la vida, porque ¿qué es lo que nos da fuerza entonces cuando nos preguntamos cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo sufrir bien, en otras palabras? ¿Cómo sufrir con esperanza? ¿Qué es lo que hacemos? Es levantar nuestra mirada y ver cómo el Señor Jesucristo sigue mediando por mí en la presencia del Padre y como su mediación sublime en la cruz me dio esperanza. Y entonces puedo sufrir con esperanza. ¿Cuándo? En el presente. No solo una esperanza futura, sino también una realidad presente. Hermanos, estas verdades son las que nos sostienen cuando no tenemos fuerzas. Estas verdades son las que nos sostendrán cuando nuestra fragilidad humana va acrecentándose cada vez más, va siendo más evidente por medio de la enfermedad o la aflicción de cualquier tipo que nosotros enfrentemos. Por eso estudiamos este libro, por eso el Señor lo dejó y probablemente es uno de los libros menos estudiados de la Biblia. Y por eso necesitamos ir a Él y por eso necesitamos rogar al Espíritu Santo que nos ayude en la comprensión y en la aplicación práctica de este libro. Porque aquí vemos verdades preciosas que nos ayudan a visualizar el Evangelio y sus implicancias de una manera mucho más profunda. La aflicción entonces nos lleva a clamar al cielo y tener pensamientos santos en medio de tiempos de angustia. Estos pensamientos santos están arraigados en el carácter y la obra de Dios. Siempre va a ser así. Ustedes leen todos los salmos y todos los salmos tienen esta misma premisa. Todo se basa en la persona de Dios, el carácter de Dios y la obra de Dios. Todo se centra en el Señor, no en nosotros los hombres. Todo tiene que ver con Él y no con nosotros. Y entonces, cuando nuestros pensamientos están santificados de esa manera, entonces podemos sufrir con esperanza. Por supuesto, hermanos, ninguno de nosotros desea pasar por el dolor. Y esperamos que nunca pasemos por eso, por supuesto. Pero todos nosotros quisiéramos tener una visión más clara, más nítida, más transparente de la gloria de nuestro mediador perfecto. Yo creo que todos nosotros quisiéramos tener la experiencia permanente de poder profundizar mucho más en el carácter de nuestro Señor, en la profundidad y al mismo tiempo en la implicancia y el alcance de su obra gloriosa mediadora en la cruz. Lo que nos enseña la experiencia de Job
es que esta claridad llega por medio de la aflicción. Esta claridad llega por medio de la aflicción. Es allí donde Dios despierta nuestros sentidos espirituales y nos hace conscientes de cuán gloriosa es la obra de nuestro aval. Cuán gloriosa es la obra de nuestro mediador, nuestro fiador, nuestro abogado en los cielos. Él nos dio la fianza, como dice el autor de Hebreos, las arras de su espíritu como fianza segura que un día alcanzaremos la gloria. Esta anticipación, esa es la palabra arrabón que se utiliza allí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Las arras de su espíritu. La seguridad de que un día alcanzaremos la gloria. ¿Por qué? Porque delante del trono de Dios y delante del juicio de Dios tenemos un defensor suficiente. Es Jesucristo el que litigará y disputará el punto conmigo o traerá cualquier cargo o acusación en mi contra, teniendo tal fianza para responder por mí. Tal abogado para defender mi causa, tal mediador entre Dios y el hombre, que hizo reconciliación por el pecado, trajo justicia eterna y satisfizo la ley y la justicia. Ahora podemos pensar que esa maravillosa visión que Job tiene en el versículo 3 es la que hizo desaparecer su ansiedad y su dolor, y no es así. Vemos que siguen sus pensamientos dando cuenta de que su dolor no disminuía. La muerte parecía cada vez más cercana, sus expresiones revelan que ya avisoraba su fin, pero luego hace una pregunta que manifiesta un segundo propósito del sufrimiento y que otra vez nos enseña cómo sufrir con esperanza. Versículos 6 en adelante. Respecto de Dios, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora. Y no hallaré entre vosotros sabios. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero el Seol en mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Podríamos decir son palabras de un hombre deprimido, absolutamente. Y parece sin esperanza. Pero el versículo 15 es un grito de auxilio que expresa un anhelo por encontrar esperanza más allá de la muerte. Tal como lo había dicho en el capítulo 14, versículo 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ahí en el capítulo 14, versículo 14 está la misma, o no es la misma expresión, no son las mismas palabras, pero tienen un sentido similar. Ahora los del capítulo 17, versículo 15 parece mucho más angustiante todavía, porque a esa altura había crecido más su angustia por su aflicción. Sin embargo, este grito desesperado de Job, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Nos ayuda a entender también que hay algo más detrás de su sufrimiento. Y esto es lo que podríamos decir en el segundo punto. El sufrimiento nos lleva a anhelar la eternidad. El sufrimiento nos lleva a anhelar la eternidad, a tener una esperanza mucho más allá de las cosas de esta tierra, a tener una esperanza mucho más firme, más fuerte, más segura, una certeza más completa, más allá de lo que estamos viviendo en el momento. Job termina su respuesta a Elifaz con otra digresión acerca de la muerte. Sus amigos habían sugerido la posibilidad de restauración después del arrepentimiento, eso dice
eh, da a entender Job en el versículo 12. Algunos convierten la noche en día diciendo la luz está cerca, en presencia de las tinieblas, tal como dice en el capítulo 11, versículo 17. Sus amigos insinuaban, si te arrepientes realmente, la luz está muy pronta, la noche ya se acaba, es decir, tus sufrimientos van a pasar. Pero Job no ve esperanza alguna. Las recompensas de las cuales los amigos de Job habían hablado si Job era restaurado se relacionan solo a esta vida, y ahí está el contraste. Se relacionan solo con esta vida, con la vindicación en este tiempo. No dijeron nada en la posibilidad de vida y recompensa en el más allá, de las cuales pocas noticias tenían, poco conocimiento, poco entendimiento, poca revelación todavía había respecto a la vida después de la muerte, como hemos dicho anteriormente. Pero nosotros, hermanos, debemos tener cuidado de no ver la vida solo en términos del mundo presente. Y aunque Job parece no tener ninguna esperanza en lo que expresa allí, no obstante, esas dos preguntas del versículo 15 hablan del corazón de un hombre que sí quiere tener esperanza, que sí quiere aferrarse a una esperanza que todavía él no tenía comprensión, pero que muestran el anhelo de su corazón. Y este es otro propósito del sufrimiento, que es ayudarnos a apreciar mejor la naturaleza permanente de las bendiciones eternas. Pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse, dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18. No son comparables las aflicciones y el sufrimiento de ahora con la gloria futura. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Vislumbren la eternidad como fundamental para que aprendan a sufrir con esperanza. Hermanos, vamos a sufrir sí o sí. Algunos de nuestros hermanos están padeciendo, están sufriendo y nosotros también vamos camino a lo mismo. Y en algún momento de nuestra vida esto se va a manifestar o quizás en más de algún momento de nuestra vida. Y allí debemos recordar estas verdades gloriosas. Se puede sufrir con esperanza cuando nuestra esperanza no está fundada en las cosas de esta tierra. Nosotros tenemos una ventaja muy grande respecto a la situación de Job. Tenemos toda la revelación. Sabemos que la muerte no termina con la vida, sino la muerte nos conduce a una eternidad con el Señor. Una eternidad gloriosa para los suyos. Esta esperanza viva es la que nos sostiene en medio del sufrimiento. Esta esperanza gloriosa es un hecho porque Cristo resucitó entre los muertos y nos legó su vida. Y venció la muerte. De tal manera que la muerte ahora simplemente es la puerta que se abre para llevarnos a la gloria con el Señor. Job parecía no ver esperanza alguna al mirar horizontalmente en esta tierra. Pero sí hay una esperanza. El punto es dónde la estamos buscando. Y eso es lo central. Y en este sentido, podríamos decir que siempre, como hemos dicho anteriormente, Job siempre termina sus defensas delante de sus amigos apelando a Dios, porque él intrínsecamente en su naturaleza justa, es decir, en el hecho de que haya sido un hombre en el cual Dios puso su espíritu, Job está buscando a Dios y diciendo, no, ¿en quién más puedo encontrar mi esperanza? Ahora, en términos prácticos, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿dónde está mi esperanza? Y hay varias posibles respuestas. Primero, mi esperanza está en este mundo. Este es el caso de la gran masa de la gente, de la mayoría de las personas en este mundo. Es decir, la esperanza está en que algún gobernante extraordinario venga a dar satisfacción a las necesidades más imperiosas del hombre en esta tierra. Y muchos siguen esos ideales. Y muchos son el día de hoy, incluso creyentes, se están volcando a eso pensando que cambiando los gobiernos van a cambiar las cosas. Colocando su esperanza en cosas transitorias. Colocando su esperanza en grandes líderes que prometen mucho y finalmente hacen poco y finalmente terminan en realidad no dando ni un 5% de lo que prometieron.
Si la esperanza está en este mundo, entonces somos los más dignos de conmiseración. Porque entonces nuestra esperanza estaría puesta en lo que no es bueno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es transitoria y vana. La segunda posibilidad, la segunda posible respuesta, ¿está tu esperanza en la satisfacción que logras en esta tierra? Aún, vamos a decirlo más específicamente, ¿tu esperanza está en el hecho de satisfacer tus deseos pecaminosos? ¿Eso es posible? Los placeres del pecado son solo por una temporada, los dolores del pecado son por la eternidad. Los placeres del pecado son por una temporada, los dolores del pecado son por una eternidad. El pecado engaña prometiendo lo que no puede cumplir, escondiendo el costo eterno que tiene para los que lo practican. Lo oculta a los ojos de las personas, no hace sensibles a las personas porque los engaña, los seduce, porque está cumpliendo sus deseos. Sin embargo, esconde el costo eterno que esto tiene. La tercera posible respuesta, ¿está tu esperanza en tus obras? Este fue el caso de los antiguos fariseos. Ellos se dispusieron a establecer su propia justicia, pero fracasaron rotundamente en el intento. Todos los que son por las obras de la ley están bajo maldición, dice la Biblia. Porque el pacto exige, de la ley exige perfecta obediencia. O no hay justificación por ella y nadie tiene perfecta obediencia. Otra vez, esto nos lleva a pensar en la necesidad imperiosa de un mediador, ¿se dan cuenta? De alguien que responda por nosotros delante de Dios con su mérito, no con los nuestros. Por tanto, si nuestra esperanza está en lo bueno que somos y en los méritos que nosotros tenemos, no hay esperanza. Y no sufrirás con esperanza entonces. Cuarto, ¿está tu esperanza en tu conocimiento? Y ojo con esto, porque es muy pertinente y muy presente lo que nosotros tenemos delante en el día de hoy. El conocimiento envanece, dijo el apóstol Pablo, pero el amor edifica. El conocimiento por el conocimiento y para el conocimiento no sirve más que para inflar el orgullo del ser humano. Y eso es vano, eso es vacío, eso no tiene consistencia. Si tu esperanza está en el hecho de que tú tienes maestrías y doctorados, si tu esperanza está en el hecho de que tú eres un erudito, si tu esperanza está en que tú eres el mejor predicador, el mejor teólogo, el mejor apologeta, entonces tu esperanza es vacía, vacía. En quinto lugar, ¿está tu esperanza en Cristo? ¿Realmente tu esperanza descansa solamente en el gran mediador? En el glorioso y perfecto mediador que con su obra hace posible precisamente que podamos tener esperanza eterna. Y entonces allí, en ese sentido, solamente nuestra esperanza está en el lugar correcto. Y la esperanza de Job, de alguna manera, estaba en él, el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, va a decir después. Y también era esa misma la esperanza de los cristianos primitivos por los cuales dieron su vida por causa del Señor Jesucristo. La esperanza en Cristo es una esperanza viva porque Él vive. La esperanza en Cristo es una esperanza divina porque solo Él, solo Dios puede representarnos delante de Dios, como hemos dicho recién. La esperanza en Cristo es una esperanza gozosa. La esperanza en Cristo es una esperanza liberadora. Y la esperanza en Cristo es una esperanza permanente, no transitoria. ¿Dónde está ahora mi esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Cuando vemos y escuchamos a Job aquí, parece que él careciera de esperanza, sin embargo se implica siempre de su corazón, sale un grito de angustia. ¿Vivirá el hombre
después de morir? ¿Dónde está mi esperanza? En Él esperaré. Hay visos de que él entendía que había una esperanza más allá de su comprensión en ese momento y apuntaba a ese mediador glorioso, perfecto, que él quería que fuera su aval en el cielo. El joven entendió que no había nada sobre lo que pudiera construir una esperanza fuera de ese mediador perfecto, porque solo en él hay esperanza. Ahora, concluir solamente con algunas aplicaciones de esto que hemos visto. Aunque Job, al borde de la muerte, entiende que su aliento está corrompido por su enfermedad y exhausto con dificultad, sus días extintos y las tumbas de sus padres abiertas como listas para recepcionarlo. Él todavía tiene puesta su mirada en el mediador. Y nos enseña que aunque el aliento de la vida natural expirará rápidamente, sin embargo, si Dios nos ha infundido vida espiritual, nunca podremos morir realmente. Los días del tiempo se acercan, los días del tiempo de nuestra partida se acercan inexorablemente. Por lo mismo, qué insensatez es buscar aquí mismo nuestra porción en lugar de asegurar una parte en esa eternidad donde el tiempo se perderá como una gota en el océano, donde el tiempo no será nada. Y si la tumba está lista para nosotros, es muy importante que estemos nosotros listos para la tumba. Debemos anhelar que Dios sea el que defienda nuestra causa, obviamente nuestro fiador, nuestra fianza en nuestro divino Redentor. Y aquellos que tenemos a Cristo como nuestra garantía, podemos presentarnos tranquilamente delante del tribunal de Dios. La muerte pondrá fin a todos nuestros propósitos, por tanto lo que ahora puedes hacer en esta tierra es servir al Señor y usar tu tiempo para la gloria de su nombre, porque ya estamos cerca de partir. Si nos dormimos aquí en esta tierra, despertaremos en la gloria por causa de la obra de ese glorioso mediador. Finalmente, somos demasiado propensos a desmayarnos en la adversidad y cuando estamos perplejos a estar desesperados. Job poco pensó en las cosas buenas que aún le esperaban. Es útil mantener la muerte a nuestra vista y hacernos familiar la tumba. Para un alma bondadosa, la muerte, sin embargo, ha perdido su terror. Dado que Jesús durmió en la tumba, dijo alguien, en nuestra casa de paso, como viajeros del tiempo a la eternidad, de la vida a la inmortalidad. Necesitamos ser conscientes de nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo mucho más conscientes de la eternidad que nos espera. ¿Podemos sufrir con esperanza? Por supuesto. ¿Por causa de quién? Por causa de nuestro mediador perfecto. Por causa de aquel que fue el primero que traspasó los cielos y dejó el camino amplio, abierto, libre, para que nosotros también un día durmamos en esta tierra y despertemos en la gloria eterna. Hermanos, si estás sufriendo, trata de concentrar tus pensamientos en estas verdades, porque estas verdades son las que te sostendrán, alimentarán tu alma, calmarán tus pensamientos y emociones más profundas, y entonces podrás aprender a sufrir con esperanza. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias, Señor, porque es maravilloso que ya tanto tiempo antes tú hayas mostrado la grandeza de tu obra perfecta, Señor. Hayas anticipado, hayas revelado al corazón de este hombre que sufre en medio de su aflicción y a través del sufrimiento llevarlo a contemplar la grandeza de Cristo y la perfección de su obra. Y la necesidad imperiosa de que Él interceda por nosotros como nuestro mediador. Gracias por darnos, Señor,
herramientas también para prepararnos para aprender a sufrir bien. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.